Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a cómo hacer un gráfico de barras y un gráfico de líneas, pero con la peculiaridad que en el eje de las X vamos a poner en el de la izquierda los días de la semana y en el de la derecha vamos a poner que durante 12 días de diciembre la humedad que aparece. Y luego haré un segundo vídeo explicando cómo hacer un gráfico de regresión lineal, que es el típico que nos piden en la universidad o en el instituto, con su fórmula y su error. Entonces, vamos a ello. Empezamos por un gráfico de barras, que aquí tenemos los datos, que en el eje de las X queremos poner los días de la semana, y en el eje de las Y, o vertical, pondremos la temperatura. Entonces, vamos a ello. ¿Cómo se hace? Primero seleccionamos los datos, pero sin seleccionar los títulos. Los días de la semana y temperatura no los seleccionamos. Y vamos a insertar gráfico de barras y voy a elegir, por ejemplo, este de aquí, que está en 3D, en 3 dimensiones, que tiene un poquito de relieve. Como veis, ya nos salen los días de la semana en el eje horizontal y escrito si está perfecto. Y en el eje de las Y nos aparece la temperatura, pero nos faltan los títulos de cada eje. Entonces, vamos a imaginarnos que cuando seleccionamos los datos no lo hacemos bien o lo tenemos puesto de una manera diferente y el programa no los procesa de la manera correcta. Entonces, ¿cómo sería desde el principio? Sería, selecciono los datos y voy a quitarlos. Y ahora mismo, como veis en el gráfico, me ha desaparecido todo. Y para hacerlo sería, damos a agregar, y en el nombre de la serie no ponemos nada, y en el valor de la serie vamos a poner la temperatura. Y como veis, en el gráfico ya nos aparece la temperatura en el eje de las Y, pero en el eje de las X no nos aparece lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no nos aparecen los días de la semana. Entonces, ¿cómo lo añadimos? Le clicamos etiquetas del eje horizontal y le damos a la primera, ponemos editar y seleccionamos los días de la semana o el texto que queramos poner. Le damos a aceptar, aceptamos y como veis, ahora ya nos aparece los días de la semana y la temperatura. Ahora, para hacer el gráfico correctamente, lo que vamos a hacer es añadir el título a cada eje. Vamos a la opción esta de más. En las versiones anteriores de Excel sería botón derecho y opciones de gráfico. Pero en esta opción, en esta versión, aparece así. Le damos títulos del eje, etiquetas de datos, si queremos ponerlo, que los voy a poner porque así sabéis que esta barra es 20 exactamente. Y ya está. Entonces ponemos ahora temperatura, días de la semana. Y en temperatura es importante que hay que poner las unidades. Estas serían en grados centígrados. Y los días de la semana son días de la semana. Y para añadir un truquito, un consejo, que siempre va muy bien, para no tener que poner la temperatura a mano, sería ir de uno en uno, ir poniendo los grados centígrados, se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a la celda donde está la temperatura y vamos, botón derecho, formato de celdas. En formato de celdas vamos a personalizada. La opción categoría personalizada. Y donde pone estándar, hacemos un espacio y como nosotros lo que queremos añadir es un texto, que serían las unidades, ponemos comitas y ponemos las unidades que queramos, grados centígrados, y cerramos las comitas otra vez y le damos a aceptar. Y como veis, ahora, valor que pongamos, siempre nos saldrá con grados centígrados. Por ejemplo, pondré 100 y aparece en grados centígrados. Lo dejamos como estaba, 20. Ahora, para que pase lo mismo en el otro lado y no tener que ir haciendo de una en una, seleccionamos la casilla que tiene el formato correcto y copiamos el formato. Y lo arrastramos y ya nos sale correctamente. Ahora acabamos con el título del gráfico, sería gráfico de barras. Gráfico de barras. Y para que se vea mejor o tenga otro estilo,
Cambiaré el diseño y pondré, por ejemplo, naranja. Y aquí ya estaría el gráfico con nuestros días de la semana y la temperatura en el eje de las Y. Ahora, en el segundo gráfico que hemos comentado, vamos a hacer un gráfico de líneas, como en el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a los datos, donde tenemos los meses del año y la humedad, perdón, los días de diciembre, y la humedad. Aquí ya estarían bien las unidades, pero la humedad va en tanto por ciento, entonces vamos a hacer lo que hemos dicho antes. Vamos al botón derecho para añadir el tanto por ciento en la unidad, personalizada, estándar, hacemos un espacio para que no quede pegada, porque si no quedaría el tanto por ciento enganchado al número. Entre comitas ponemos el porcentaje y cerramos las comitas y aceptamos. Y ya nos aparece. Copiamos el formato y arrastramos. Y así nos queda perfecto. Ahora vamos a hacer el gráfico. Seleccionamos los datos, como hemos hecho anteriormente. Vamos a insertar. Y hemos dicho que haremos un gráfico de líneas. Por ejemplo, voy a poner este. Y directamente ya nos aparece que el 1 de diciembre había una humedad de un 70%. Y si lo comprobamos, 1 de diciembre, un 70% es correcto. Entonces, voy a enseñaros cómo hacerlo en el caso del que el programa no lo ponga de la manera correcta. Y elimino los datos, quitamos y ya no aparece el gráfico vacío. Y le damos a agregar, como hemos hecho anteriormente. Y seleccionamos el rango de números. Seleccionamos y directamente ya nos aparece. Pero veis, no nos sale correcto. Pone 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero. Y la humedad sí que sale correcta. Sí, porque la primera celda sería un 70%. Entonces vamos a cambiar el eje horizontal y elegimos el texto correcto. Aceptamos y como podéis ver ya aparece. Voy a ponerlo un poquito más grande. Como podéis ver ya aparece el 1 de diciembre, el 2 de diciembre y estaría correcto. Entonces vamos a completarlo. Títulos de eje, las etiquetas, que si sabemos directamente que el 2 de diciembre hubo un 80% de humedad y no hace falta ir al eje de las Is. Y podemos añadir las opciones que queramos. La leyenda no hace falta porque solo tenemos una serie y ya estaría correcto. Ponemos los títulos. Gráfico de línea. Humedad. Recordad siempre las unidades, porque si no pueden decir que no está completo. Y aquí días de diciembre. Y ahora, para que el diseño sea un poco más atractivo, cambiamos un poquito el aspecto. Y en esta versión de Excel nos da muchas opciones. Por ejemplo, podríamos ponerlo así, o este, por ejemplo. Y aquí podemos cambiar la barra. Voy a poner esta. Y así quedaría el gráfico de líneas con en nuestro eje horizontal los días de diciembre y la humedad que ha hecho. En este, si lo seleccionamos en el eje, podemos cambiar el color de la línea, el blanco mejor, el tamaño, la letra, vamos a poner verdana si hace falta, y también la orientación. Como veis, si no cabe, se ajusta directamente. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y que no haya ido muy rápido. Y si tenéis alguna duda, en comentarios y os ayudaré encantado.